Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830 AM. Esto es un espacio para ti y tenemos de regreso aquí en el programa, no es su primera intervención, pero la otra quedó un poquito a la mitad, al doctor Alfonso Franco, médico urólogo. Platicamos pues de varias enfermedades. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo Hola, te va? Alfonso. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Gusto saludarles. Muy buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Oye, habíamos platicado de varias, hasta me tiembla la voz, enfermedades de la próstata y el auscultamiento que hacen ustedes los doctores por la vía, pues por la vía que ya conocemos. Transrectal. Pero nos quedaron pendientes las cosas más fuertes que manejas tú, que pues yo creo que es el cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú haces lo que tienes que hacer para detectar? Sabemos que está el antígeno prostático, luego viene la exploración física, ¿y qué pasa? ¿Cuándo sabe el paciente que tiene o puede tener cáncer y qué sigue después de eso? Y antes de eso yo te diría, ¿cuáles son los síntomas? ¿Hay síntomas o esto es algo así como nadie se da cuenta y de pronto cuando te hacen todos los exámenes es cuando esto sale? Ok, gracias. Bueno, comencemos. Con todo gusto, gracias. Bien comenzó a expresar Javier los antecedentes o circunstancias diagnósticas para un cáncer de próstata. En efecto, el antígeno prostático específico total. Ahora vamos a regresar con él, pero quiero hacer énfasis de inicio en esto. ¿Existen síntomas, Ileana? ¿Existen síntomas para cáncer de próstata? En la realidad, recuerden que se le llama la enfermedad silente. De manera real, pues no nos otorga síntomas hasta que ya está en un plano o un estatus avanzado. Alfonso, ¿cuáles son esos síntomas? Principalmente sangrado al orinar y alteraciones en la micción. ¿Alteraciones en qué, perdón? En la micción, discúlpenme, Perdón, en el orinar, discúlpenme, sí. en el orinar. Tenemos que nosotros entenderlo para que lo entienda la gente en términos de la calle, ¿no? Correcto, disculpen. Entonces, el principal síntoma es cuando ya te llega el paciente con un cáncer avanzado. Aquel paciente que de acuerdo a la idiosincrasia latina, recuerden que en México y en la cultura latina en general, pues no hay medicina preventiva. Y en este estatus de que no hay medicina preventiva, pues son pocos los hombres, hoy cada día más, pero son pocos todavía los hombres, que a partir de los 40 años de edad, como menciona la literatura internacional, deben realizarse su antígeno prostático específico total. Entonces, el inicio y la base de esto es el antígeno prostático específico total, que es un marcador tumoral. Es un estudio de la sangre que ayuda a nosotros los urólogos ante la búsqueda o sospecha de un cáncer de la próstata. Sus valores normales van del 0 al 4, y no importando la edad, del 0 al 4 es normal. De pronto Javier me podría hacer la pregunta, o Ileana, oye Alfonso, si tienes un 6 de antígeno prostático específico total, ¿es un cáncer de próstata? No forzosamente. Recordemos que la plática pasada dialogamos que hay 3 enfermedades principales de la glándula prostática, las cuales son la prostatitis o inflamación de la glándula, el crecimiento prostático o hiperplasia benigna obstructiva y el cáncer de próstata. El antígeno prostático puede ser o puede estar elevado en casos de prostatitis o infección o inflamación de la próstata. Asimismo, en una próstata de gran volumen, gran tamaño, aunque sea benigna, por el propio volumen o por el volumen per se, puede estar aumentado el nivel del antígeno prostático y evidentemente con un cáncer de la próstata. Entonces, es labor del urólogo honesto, hacer un discernimiento real de cuál de estas 3 entidades puede llegar a tener el paciente en base sí a sus síntomas, en base a este cuadro clínico y en base a los estudios de extensión, no solamente el antígeno prostático. Entonces recordemos también, en base a la plática pasada, que
el tacto rectal o la exploración física dígito rectal es sumamente importante. ¿Se recuerdan del adagio francés? Que el urólogo que no mete el dedo, mete la pata. Sí, ya dijimos que mejor lo primero que lo segundo, la mera verdad. Pero oye, oye, Doc, a ver, digo, la gente que no ha ido, lo que sea, problemas para orinar, si no orinas con sangre, ¿es señal de que pudiera haber un problema serio? Sí, o pudiera ser simplemente una prostatitis, Javier, que significa un proceso infeccioso y por ende inflamatorio de la glándula prostática. Pero sí, en efecto, cabe en el urólogo hacer el discernimiento de que no sea un cáncer. Oye, yo voy a entrar a otro tema que es un tema... Pero espérame, dame un segundo porque a mí esto sí me preocupa, Alfonso. Yo tengo una persona cercana a mí que tiene ya mucho tiempo orinando con sangre y poquito. ¿Cuánto tiempo? Y es una persona que no le gusta ir al doctor además. ¿Cuánto tiempo te dura? O sea, si llegara a tener esa persona o muchas personas, que seguramente muchos hombres han de estar así, ¿cuánto tiempo vives con un cáncer así? O sea, ¿qué tan agresivo es el cáncer de próstata? Muchas gracias. Hay varias etapas dentro del cáncer de próstata. Digámoslo así, para que sea de fácil comprensión, leve, moderado y severo de acuerdo a la agresividad del mismo. Hay cánceres leves, hay cánceres moderados en su agresividad y hay cánceres muy severos. Así comprendámoslo fácilmente. Alfonso, ¿es un cáncer que avanza muy rápido y te mata rápido? No. Es un cáncer lento. Es un cáncer que de pronto cuando el paciente se da cuenta, otra vez, la enfermedad silente, la enfermedad que no te dice qué está pasando hasta que llegas con esa sangre, porque evidentemente cualquier hombre que orina con sangre, pues se saca de onda y dice qué está pasando, algo no está bien. Y aunque no quiere ir al doctor, seguramente va a ir al doctor. Oye, y a ver, entrando a lo que te iba a preguntar, que ya no quiero que se me vaya el tiempo en esta... El tema del digamos, entremos al tema del amor. La falta de capacidad eréctil es síntoma, primero, es síntoma de problemas con la próstata, y segundo, pues finalmente, si hay cáncer de la próstata, te la tienen que quitar, ¿no? Y luego, Gracias. ¿qué sucede con el... ¿Qué, se muere el canario o qué? No. Hay respuestas ahí para Sí, seguir claro, con la vida. claro. A ver, Javier, las preguntas que estás haciendo son del día a día, están fabulosas, gracias. Son del día a día. Número 1, Alfonso, hay alteraciones en la erección. Si la glándula prostática se encuentra mal, sí. Alfonso, ¿qué enfermedad tiene la glándula prostática o la próstata cuando hay problemas de erección? De manera habitual en cuadros de prostatitis. Cuando la próstata está inflamada por un proceso infeccioso, condiciona alteración en la erección. ¿Se cura? ¿Se quita? Sí, claro. Quítale la infección, desinflámalo y va a regresar a su erección normal. Salvo que tenga enfermedades agregadas que ustedes saben, como diabetes, hipertensión, alteraciones en la testosterona, otras circunstancias que condicionan disfunción eréctil. Pero si el paciente no tiene nada de eso, le quitas la inflamación, le quitas la infección y recupera su erección. O sea, no necesariamente es cáncer. Si es una inflamación, la puedes tratar para que regrese un poquito a su tamaño normal y vuelva la felicidad conyugal. Es correcto, es correcto. A ver, Alfonso, las personas que tienen problemas con la erección, ¿tienen que ir con un urólogo para que chequen por qué es? Porque ya es como un avisito, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la edad normal donde ya empiezan con estos temas de erección? Porque también sé que el hombre hay 80, una edad... 90, por ahí. Ay, sí, antes no. A ver, ¿cuál es la que edad? sigue el doctor. Tú explícanos. Esto, Ileana, Javier, esto es diálogo de otra plática, valga la expresión, y me encantaría que en tiempo y forma habláramos de disfunción eréctil, que es importantísimo y es de gran enseñanza. Te invitamos, por favor. Pero bueno, voy a responder esta pregunta. Agárrense. El 52% de los hombres a nivel internacional, no México, en el mundo, el 52% a partir de los 40 años de edad padece un grado de disfunción eréctil. Bueno, pero ya entre los chinos y los gringos que hacen mayoría de cualquier manera. Oye, platícanos un poquito de la operación de cáncer de próstata per se. Ya tienes cáncer, ¿qué tienes que hacer como médico? Ok, rapidísimo.
Hay, como estaba yo mencionando, criterios para decir, para tratamiento de cáncer de próstata. Entonces, a ver, hay tratamiento médico y hay tratamiento quirúrgico. Comienzo con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, hay criterios para ofrecerle a un paciente el poder curarlo de cáncer de próstata. Si le ofreces a un paciente cirugía para cáncer de próstata, evidentemente debes de ofrecerle con la mayor seguridad posible que lo vas a curar y lo vas a sacar del problema. Si no, ¿para qué le ofreces la cirugía? Entonces, hay criterios internacionales. Antígeno menor a 10. Antígeno prostático menor a 10. Segundo, sobrevida mayor a 10 años. Que un paciente de pronto tenga 70 años y esté muy bien, oye, va a llegar a los 80 fácil, está muy bien, claro que lo operas. Hay pacientes de 80 que están muy bien, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen nada, y dirás, oye, pero ya son 80 años, no importa, va a estar muy bien, sí puede llegar a los 90 por su estatus y condición actual. Tercero, por último, escala de Gleason, que el Gleason es una escala de patología. Para esto tú ya tuviste que haberle, ante la sospecha de cáncer de próstata, haber realizado una biopsia de próstata al paciente. Y entonces el patólogo te va a reportar un Gleason, que para poder curar al paciente idóneamente tiene que ser un cáncer leve o moderado, en una escala, en números del 6 para abajo. Leve o moderado. Entonces, esos tres criterios seguramente te van a dar, ofrecerle al paciente una cirugía curativa de cáncer. Alfonso, ¿qué tipo de cirugía haces? Ok, hoy día hacemos cirugía o prostatectomía, el nombre técnico es prostatectomía radical, radical habla de cáncer, o radical es igual a cáncer en cualquier órgano del cuerpo. Prostatectomía radical laparoscópica implica hacer 4 pequeñas incisiones en el abdomen de medio centímetro y de 1 centímetro en su totalidad y extirpar la glándula prostática y todo el cáncer, como lo está bien mencionando Javier. Es un procedimiento que se lleva a cabo en 1 hora 30, 2 horas aproximadamente. ¿En quirófano? En quirófano, evidentemente, con anestesia general, ya que es un procedimiento laparoscópico, con todos los cuidados preoperatorios, valoración cardiovascular del paciente, evidentemente, y todos los criterios diagnósticos de acuerdo a las guías internacionales oncológicas. Y el paciente permanece entre 24, máximo 48 horas en el hospital, se queda con una sonda en el pene entre 7 y 10 días, a los 7 y 10 días le quitas la sonda, y bueno, a vivir la vida si tú cumpliste con los criterios diagnósticos como urólogo. Oye, y luego irán las pastillas azules, pero yo creo que eso es tema de ¿Ya otra no? conversación. ¿Nos podrías dar, se nos acaba un poquito el tiempo, nos podrías dar los datos tuyos para la gente que tuviera este problema, que te pudiera llamar? Sí, por supuesto, Javier, gracias. Nos encontramos, por favor, para servirles con nuestros asistentes al 2155-6575, repito, 2155-6575 y 5255, le pido disculpas, por favor. Bueno, con ese creo que tenemos el 2155-6575. Te agradecemos mucho, nosotros nos tenemos que ir a corte, pero regresamos y te invitamos en una ocasión más a platicar de otros temas. Con todo gusto, un fuerte abrazo. Abrazo. Gracias, Continuamos. doctor Alfonso.